Hola, vamos a leer de los escritos de Rabash, vamos a leer el artículo El amor de amigos 2, el amor a los amigos 2. Pueden encontrar esto en kabbalahmedia.info o en la plataforma de Galaxy. Pueden mandar preguntas a través de kab.tv. Rav. Sí, como los amigos que son responsables por el material de estudio me explicaron, vamos a estudiar los artículos del amor de los amigos al principio de la clase, no al final. Y la razón por esto es porque estos artículos son bastante largos e incluyen varios temas que no son simples, por lo tanto vale la pena realmente estudiarlos como un tema de estudio en sí, es decir, como lo estábamos haciendo anteriormente con los artículos previos. Por lo tanto, mientras tanto, estamos avanzando. Todos los días, cada día, podemos sentir que hay cambios en nuestra sociedad, cambios en el mundo. Nosotros no estamos tan conscientes de cómo cada día tenemos cambios en el sistema de Adam Harishon, que es un sistema enorme, tremendo. Y cualquier cosa que nosotros hacemos, a pesar de que nos parece no ser visto, ser sentido, ¿cómo puede ser? ¿Qué podemos hacer nosotros en este sistema? Pero ciertamente grandes cambios están ocurriendo ahí, porque cada parte está conectada con las otras partes. Por lo tanto, el menor movimiento que genera la persona, más encima los que están estudiando con nosotros estamos trabajando de una forma directa hacia la meta de la creación. Esto influye el sistema de Adam Harishon y el sistema cambia y realmente atraviesa grandes cambios de un día a otro. Por lo tanto, a pesar de que nos parece que no hay cambios significantes de un día a otro, tal vez unas noticias pequeñas, locales, no es verdad. Específicamente en nuestros tiempos, como resultado de nuestro trabajo, que nos parece que es pequeño e invisible, ¿sí? Los cambios en el sistema entero son enormes, son grandes. Y nosotros específicamente somos ellos que están realizando estos cambios significantes. Por lo tanto, vamos a continuar ahora y nosotros veremos en práctica qué es lo que hemos causado, qué beneficios positivos hemos realizado en el sistema general, en el sistema y también en nuestro mundo. Vamos a empezar. Ok. Dudi, entonces vamos a estar leyendo los artículos de Rabash, el artículo El amor de los amigos, a los amigos 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva dice, es una gran regla de la Torá. Significa que si uno cumple con esta regla, todos los detalles ya están incluidos en ella, es decir, se da por sentado que llegaremos a todas las leyes particulares sin esfuerzo y más que eso no debemos hacer. Sin embargo, vemos que la Torá nos dice, ¿qué es lo que el Señor pide de ti? Tener temor del Señor. Por lo tanto, el requisito principal, 2, una parte específica de una oración judía, en el oficio, los escritos sociales 15, que se le exige a una persona solamente el temor. Si la persona cumple con el precepto del amor, toda la Torá y las mitzvot están incluidas en él, incluso el precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, según las palabras de Rabbi Akiva, es lo contrario.
necesario, es decir, el temor está incluido en la regla, ama a tu prójimo. Y según nuestros sabios, el significado no es como dice Rabbi Akiva. Ellos se refieren al versículo, al final de todo, teme a Dios y observa sus preceptos, pues todo esto en conjunto hace el hombre. La Gemara pregunta, ¿qué significa todo esto en conjunto hace el hombre? Rabbi Elazar dijo, el Señor dijo que el mundo entero no fue creado sino para eso. Pero según las palabras de Rabbi Akiva, parece que todo está incluido en la regla, ama a tu prójimo. Sin embargo, encontramos en las palabras de nuestros sabios que dijeron que la fe era lo más importante. Dijeron, Habacuc llegó y los irguió sobre uno solo, como se dijo, el justo vivirá en su fe. El Maharaja interpreta lo que es más incluyente para cualquier persona de Israel en todo momento es la fe. En otras palabras, la regla fundamental es la fe. Por consiguiente, resulta que tanto el temor como ama a tu prójimo están incluidas en la regla de la fe. Si queremos comprender lo anterior, debemos considerar detenidamente lo siguiente. 1. ¿Qué es la fe? 2. ¿Qué es el temor? 3. ¿Qué es ama a tu prójimo como a ti mismo? Lo más importante es recordar siempre el propósito de la creación. Y es sabido que es hacer el bien a sus creaciones. Por lo tanto, si Él desea otorgarles deleite y placer, ¿por qué entonces se necesita estas tres cosas? Es decir, la fe, el temor y ama a tu prójimo. Más bien, significa que solo necesitan volver aptas sus vasijas para poder recibir el deleite y el placer que el Creador desea dar a sus creados. Ahora debemos comprender en qué nos capacitan los 3 puntos antes mencionados. La fe, incluyendo la seguridad, nos aporta que primero debemos creer en la meta, que consiste en hacer el bien a sus creaciones. También debemos creer con certeza para poder prometernos a nosotros mismos que también podremos alcanzar esa meta. En otras palabras, el propósito de la creación no está destinado necesariamente a un grupo selecto, sino que el propósito de la creación permanece a todos los creados sin excepción. No es solamente para los talentosos y fuertes, o sea, aquellos que tienen la fuerza para superarse con valentía en su corazón, etc., sino que pertenece a toda la gente. Examina la introducción al estudio de las 10 Sefirot, artículo 21, donde cita a Midrash Rabbah, porción. Esta es la bendición. El Creador dijo a Israel, sus vidas, toda la sabiduría y toda la Torá son cuestiones sencillas. Aquel que siente el temor de mí y realiza las obras de la Torá, toda la sabiduría y la Torá se encuentran en su corazón. Por lo tanto, se debe emplear la fe para que tenga la confianza de que podrá alcanzar la meta y no desesperar a mitad del camino, abandonando la misión, sino creer más bien que el Señor puede incluso ayudar a una persona tan baja y vil como Él. Significa que el Creador lo acercará a Él y así podrá alcanzar la adhesión con el Creador. Sin embargo, para adquirir la fe, el temor debe estar antes, como se explica en la introducción al Zohar. El temor es un precepto que contiene todos los preceptos de la Torá, puesto que es la puerta hacia la fe en Él. Dependiendo del despertar del temor en su providencia, en esa medida yace sobre Él la fe en su providencia. Termina ahí. El temor es de si llegase a reducir la satisfacción que le da su Creador. Significa que el temor que uno debe sentir con respecto al Creador es que quizás no pueda brindarle placer a Él.
y no que el temor sea parte beneficio propio. Se deduce de ello que la puerta hacia la fe es el temor. De otro modo, es imposible alcanzar la fe. Para adquirir ese temor, es decir, el temor de que uno no pueda dar satisfacción a su Creador, primero uno debe desear y anhelar otorgar. Luego, uno puede decir que hay lugar para el miedo, de que no pueda cumplir con el temor. Sin embargo, normalmente la persona tiene miedo de que tal vez no pueda satisfacer de forma completa a su amor propio y no se preocupa que quizá no pueda otorgar al Creador. ¿De dónde podría la persona adquirir un nuevo atributo que es necesitar otorgar y que la recepción para sí mismo es incorrecta? Esto va en contra de la naturaleza. Aunque a veces uno recibe ese pensamiento y deseo de renunciar al amor propio que nos puede llegar a través de escritores y de libros. Se trata de una fuerza muy pequeña. Ese pensamiento no siempre prevalece en nosotros para considerarlo y utilizarlo permanentemente, como para afirmar que esta es la regla para todas las misbot de la Torah. Para ello, hay un consejo. Si varios individuos que tienen esta pequeña fuerza, la del deseo de renunciar al amor propio, pero no tienen la suficiente fuerza e importancia para otorgar y poder ser independientes sin ayuda externa, y estos individuos se anulan uno con respecto al otro, puesto que cada uno siente, al menos potencialmente, amor por el Creador, aunque en realidad no puedan cumplirlo. Entonces, al unirse cada uno al grupo y al anularse ante el mismo, se convierten en un cuerpo único. Por ejemplo, si hay 10 personas en ese cuerpo, este cuerpo tiene 10 veces más fuerza que una sola persona. Sin embargo, es bajo la condición de que cuando se reúnen, cada uno tenga en cuenta que ha llegado ahora con el propósito de anular el amor propio. Significa que no considerará cómo saciar su deseo de recibir en este momento, sino que pensará tanto como sea posible solamente en el amor a los demás. Esta es la única forma de adquirir el deseo y la necesidad de obtener ese nuevo atributo llamado el deseo de otorgar. Y a partir del amor por los amigos uno puede alcanzar el amor por el Creador, es decir, desear brindar satisfacción al Creador. Resulta que solamente a partir de esto se obtiene la necesidad y la comprensión de que otorgar es importante y necesario. Y eso le llegó a través del amor por los amigos. Entonces, sí podemos hablar del temor, o sea que él siente temor de no poder brindar satisfacción al Creador. Y a esto se le llama temor. Por lo tanto, la base primordial sobre la cual se puede edificar la santidad es la regla, ama a tu prójimo. Mediante esta se puede adquirir la necesidad de otorgar satisfacción al Creador. Después de esto puede existir el temor, es decir, el temor de tal vez no poder dar satisfacción al Creador. Y luego, cuando realmente se ha alcanzado la puerta del temor, se puede llegar a la fe. Pues la fe es la vasija dentro de la cual se puede alojar la divinidad, como ha sido explicado en varios sitios.
Por consiguiente, vemos que existen 3 reglas ante nosotros. La primera regla es la de Rabbi Akiva: ama a tu prójimo como a ti mismo. Antes de esto, no hay nada que le dé a la persona la energía necesaria para modificar la situación en la que se encuentra, pues esta es la única forma de salir del amor propio hacia el amor al prójimo y de sentir que el amor propio es malo. Ahora llegamos a la segunda regla, que es el temor. Sin temor no hay lugar para la fe, como dice Baal HaSulam. Finalmente llegamos a la tercera regla, que es la fe. Una vez que se han adquirido las 3 reglas antes mencionadas, se llega a sentir el propósito de la creación, que consiste en hacer el bien a sus creaciones. Rav. Bueno, creo que esto ciertamente es un artículo completo. Si lo sentimos, si lo entendemos y lo realizamos dentro de nuestra sociedad, entonces nosotros realmente llegaremos a la meta. Y está escrito en una forma muy organizada, como en forma consistente, una cosa después de la otra, tenemos que realizarla nosotros mismos. Creo que tenemos que leer esto una vez más, pero ahora mismo en un pedazo de papel, en la computadora. Por favor, si tienen preguntas sobre esto, escriban las preguntas y más tarde vamos a discutirlo, porque es un artículo muy fundamental. Vamos a leerlo de nuevo. Ok. Entonces estamos leyendo una vez más de Rabash, artículo El amor a los amigos 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva dice, es una gran regla en la Torah. Significa que si uno cumple con esta regla, todos los detalles ya están incluidos en ella. Es decir, se da por sentado que llegaremos a todas las leyes particulares sin esfuerzo. Y más que eso no debemos hacer. Sin embargo, vemos que la Torah nos dice, ¿qué es lo que el Señor pide de ti? Tener temor del Señor. Por lo tanto, el requisito principal de la persona es solamente el temor. Si la persona cumple con el precepto del temor, toda la Torah y las mitzvot están incluidas en él, incluso el precepto ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, según las palabras de Rabbi Akiva, es lo contrario. Es decir, el temor está incluido en la regla ama a tu prójimo, y según nuestros sabios, el significado no es como dice Rabbi Akiva. Ellos se referían al versículo al final de todo: teme a Dios y observa sus preceptos, pues todo esto en conjunto hace el hombre. La Gemara pregunta, ¿qué significa todo esto en conjunto hace el hombre? Rabbi Elazar dijo, el Señor dijo que el mundo entero fue creado sino para eso. Pero según las palabras de Rabbi Akiva, parece que todo está incluido en la regla ama a tu prójimo. Sin embargo, encontramos en las palabras de nuestros sabios que dijeron que la fe era lo más importante. Dijeron que Habacuc llegó y los irguió sobre uno solo. Como se dijo, el justo vivirá en su fe. El Maharaja interpreta lo que es más concluyente para cualquier persona de Israel en todo momento es la fe. En otras palabras, la regla fundamental es la fe. Por consiguiente, resulta que tanto el temor como ama a tu prójimo están incluidas en la regla de la fe. Si queremos comprender lo anterior, debemos considerar detenidamente lo siguiente. 1. ¿Qué es la fe? 2. ¿Qué es el temor? 3. ¿Qué es ama a tu prójimo como a ti mismo?
Lo más importante es recordar siempre el propósito de la creación. Y es sabido que es hacer el bien a sus creaciones. Por lo tanto, si Él desea otorgarles deleite y placer, ¿para qué entonces se necesitan esas tres cosas? Es decir, la fe, el temor y ama a tu prójimo. Más bien significa que solo necesitan volver aptas sus vasijas para poder recibir el deleite y el placer que es el Creador desea dar a sus creados. Ahora debemos comprender en qué nos capacitan los tres puntos antes mencionados. La fe, incluyendo la seguridad, nos aporta que primero debemos creer en la meta, que consiste en hacer el bien a sus creaciones. También debemos creer con certeza para poder prometernos a nosotros mismos que también podemos alcanzar esa meta. En otras palabras, el propósito de la creación no está destinado necesariamente a un grupo selecto, sino que el propósito de la creación pertenece a todos los creados sin excepción. No es solamente para los talentosos y fuertes, o sea, aquellos que tienen la fuerza para superarse con valentía en su corazón, etc., sino que pertenece a toda la gente. Examina la introducción al estudio de las 10 Sefirot, artículo 21, donde cita a Midrash Rabbah, porción: esta es la bendición. El Creador dijo a Israel: sus vidas, toda sabiduría y toda la Torah son cuestiones sencillas. Aquel que siente el temor de mí y realiza las obras de la Torah, toda la sabiduría y la Torah se encuentran en su corazón. Por lo tanto, se debe emplear la fe para que tenga la confianza de que podrá alcanzar la meta y no desesperar a mitad del camino, abandonando la misión, sino creer más bien que el Señor puede incluso ayudar a una persona tan baja y vil como Él. Significa que el Creador lo acercará a Él y así podrá alcanzar la adhesión con el Creador. Sin embargo, para adquirir la fe, el temor debe estar antes, como se explica en la introducción al Zohar. El temor es un precepto que contiene todos los preceptos de la Torah, puesto que es la puerta hacia la fe en Él. Dependiendo del despertar del temor en su providencia, en esa medida yace sobre él la fe en su providencia. Termina ahí. El temor es de si llegase a reducir la satisfacción que le da a su Creador. Significa que el temor que uno debe sentir con respecto al Creador es que quizá no pueda brindarle placer a Él, y no que el temor sea para beneficio propio. Se deduce de ello que la puerta hacia la fe es el temor. De otro modo, es imposible alcanzar la fe. Para adquirir ese temor, es decir, el temor de que uno no pueda dar satisfacción a su Creador, primero uno debe desear y anhelar otorgar. Luego, uno puede decir que hay lugar para el miedo, de que no pueda cumplir con el temor. Sin embargo, normalmente la persona tiene miedo que tal vez no pueda satisfacer de forma completa a su amor propio y no se preocupa que quizá no pueda otorgar al Creador. ¿De dónde podría la persona adquirir un nuevo atributo que es necesitar otorgar y que la recepción para sí mismo es incorrecta? Esto va en contra de la naturaleza, aunque a veces uno recibe ese pensamiento y deseo de renunciar al amor propio, que nos puede llegar a través de escritores y de libros. Se trata de una fuerza muy pequeña. Este pensamiento no siempre prevalece en nosotros para considerarlo y utilizarlo permanentemente como para afirmar que esta es la regla para todas las misbot de la Torah. Para ello hay un consejo.
Si varios individuos que tienen esta pequeña fuerza, la del deseo de renunciar al amor propio, pero no tienen la fuerza e importancia para otorgar y poder ser independientes sin ayuda externa, y estos individuos se anulan uno con respecto al otro, puesto que cada uno siente al menos potencialmente amor por el Creador, aunque en realidad no puedan cumplirlo. Entonces, al unirse cada uno al grupo y al anularse ante el mismo, se convierten en un cuerpo único. Por ejemplo, si hay 10 personas en ese cuerpo, este cuerpo tiene 10 veces más fuerza que una sola persona. Sin embargo, es bajo la condición de que cuando se reúnen, cada uno tenga en cuenta que ha llegado ahora con el propósito de anular el amor propio. Significa que no considerará cómo saciar su deseo de recibir en ese momento, sino que pensará tanto como sea posible solamente en el amor a los demás. Esta es la única forma de adquirir el deseo y la necesidad de obtener ese nuevo atributo llamado el deseo de otorgar. Y a partir del amor por los amigos, uno puede alcanzar el amor por el Creador, es decir, desear brindar satisfacción al Creador. Resulta que solamente a partir de esto se obtiene la necesidad y la comprensión de que otorgar es importante y necesario. Y esto le llegó a través del amor por los amigos. Entonces sí podemos hablar de temor, o sea que él siente temor de no poder brindar satisfacción al Creador. Y a esto se le llama temor. Por lo tanto, la base primordial sobre la cual se puede edificar la santidad es la regla: ama a tu prójimo. Mediante esta, se puede adquirir la necesidad de otorgar satisfacción al Creador. Después de esto, puede existir el temor, es decir, el temor de tal vez no poder dar satisfacción al Creador. Y luego, cuando realmente se ha alcanzado la puerta del temor, se puede llegar a la fe. Pues la fe es la vasija dentro de la cual se puede alojar la divinidad, como ha sido explicado en varios sitios. Por consiguiente, vemos que existen 3 reglas ante nosotros. La primera regla es la de Rabbi Akiva: ama a tu prójimo como a ti mismo. Antes de esto, no hay nada que le dé a la persona la energía necesaria para modificar la situación en la que se encuentra, pues esta es la única forma de salir del amor propio hacia el amor al prójimo, y de sentir el amor propio es malo. Ahora llegamos a la segunda regla, que es el temor. Sin temor no hay lugar para la fe, como dice Bala Sulam. Finalmente llegamos a la tercera regla, que es la fe. Una vez que se han adquirido las 3 reglas antes mencionadas, se llega a sentir el propósito de la creación, que consiste en hacer el bien a sus creaciones. Sí. Yo veo que solamente tengo Kiev y el grupo focal. Bueno, preguntemos. A pesar de que no estoy seguro que vamos a poder interpretar lo que está escrito aquí. Bueno, vamos a Kiev. Hola, querido maestro. De acuerdo al artículo, resulta que primero nos conectamos con los amigos, es decir, hacemos esfuerzos para amarnos,
Y a través del amor podemos ver las otras dos etapas, el deseo de otorgar sobre el Creador, el temor. ¿Qué significa que a través del amor entre nosotros podemos hacer estas distinciones, estas dos etapas? Rav, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hebreo, por favor, Raf, disculpe. Sí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos llegar al grado del Creador. Esto, de hecho, es el grado más alto, más completo, no hay más que esto. Y la criatura debe llegar a esto, a pesar de que, a pesar de su naturaleza, están en oposición al Creador. Ellos deben pasar a través de todo tipo de cambios, estados, correcciones, como las llamamos, para que al fin y al cabo, si ellos pueden llegar a tal estado como el Creador, a pesar de que están en oposición y específicamente están en oposición, para que a través de todo este proceso su materia, es decir, el deseo de recibir para recibir, se convierte más y más purificado, aclarado cada vez a través de 125 grados. Y nosotros todavía estamos antes del primer grado. Y por lo tanto, esto de hecho es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que reunir todas nuestras fuerzas gradualmente para que esta materia, el deseo de recibir, que está en oposición al Creador, pueda tomar una forma, forma externa, digamos, comportamiento externo, tal que realmente sea como el Creador. Por lo tanto, se llamará Adam similar al Creador, a pesar de que internamente es completamente opuesto, es totalmente para recibir, solamente queriendo para sí mismo, y uno es más grande que su amigo, su inclinación es más grande, etc. Por lo tanto, nos explica aquí que a través de estas tres etapas, que son ama a tu prójimo como a ti mismo, a través de esto llegamos al temor, y luego, después de esto, llegamos a la fe. Y a través de estas tres cosas, que vienen una después de la otra, llegamos a la sensación del propósito de la creación, que es hacerle bien a sus creaciones. Eso es lo que tenemos que alcanzar. Ahora, no es que ahora vamos a empezar a hacer filosofía, que es más, que es menos, porque es de esta forma, porque no es de otra forma. Eso no importa para nada, no importa para nada. Deberíamos estudiarlo de una forma natural, como los niños aprenden y pasan, es decir, a través de la práctica. Los niños se tropiezan con algo, se tropiezan, se pegan con algo, estudian otro, se dan cuenta porque algo es así o porque algo es opuesto. Así es justamente como deberíamos de estudiar. Es decir, el trabajo es para crecer, para desarrollarnos, debe ser un trabajo práctico. Vamos a realizar todo tipo de acciones. Esto se llama: de tus acciones te conoceremos. De estas acciones empezaremos a conocer en qué mundo realmente nos encontramos, qué tipo de fuerzas realmente están operando sobre nosotros y cómo podemos acercarnos más a ellas e influirlas, interactuar con ellas. Sin embargo, eso no ocurrirá a través de la filosofía intelectual. Debe ser práctico el trabajo. Y prácticamente esto ocurre solamente en la medida en que nosotros invertimos en práctica, en acercarnos más el uno hacia el otro, ahí, justamente en ese lugar, como niños que se reúnen y juegan entre ellos. Nosotros también, en conectarnos más entre nosotros, vamos a encontrar todas las cosas que van a favor o en contra, que nos ayudarán más para llegar, para conocer todo este proceso. Y si ahora yo escribo 1000 veces que primero es fe, luego es providencia, luego es revelación y
Y primero es ama a tu prójimo como a ti mismo y cuánto esto limita mi deseo. Esto no funciona para nada, no funcionará. Se olvidarán de esto, si no hoy, se olvidarán mañana, porque no pueden estudiar estas cosas en forma teorítica, pero solamente bajo las condiciones que se vistan sobre nuestro cuerpo, es decir, nuestro deseo. Entonces, las preguntas, podemos escuchar las preguntas, pero para responder esas preguntas tienen que recibir esas respuestas solamente a raíz de las acciones que ustedes realizan, y yo no voy a darles respuestas porque solamente se van a confundir y van a pensar que esta es toda la Torah. Igual que niños, como niños aprenden, conocen el mundo, viviendo y estando en el mundo, ustedes también entran al mundo espiritual, lo activan esas fuerzas y aprenden de ellas. Entonces, ahora, sin embargo, todavía tenemos preguntas. Yo veo que en la medida que yo digo esto, no los influye, pero bueno, ustedes preguntan. Vamos a empezar de una esquina a otra esquina. Ita 4. Hola, Raf. ¿Por qué es el temor tan importante para llegar a la fe, Raf? Porque sin temor no se puede llegar a la fe. El temor es como una excitación importante del deseo de recibir, y sin influir al deseo de recibir uno no puede llegar a la fe. Nueva York 3. Hello, Rav. He writes here that we must also use faith. Hola, Rav. Escribe aquí que debemos también usar la fe para tener confianza que podemos llegar a la meta. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos usar la fe para adquirir confianza? Cuando recibiremos la fe, sentiremos la conexión entre la fe y la confianza, y usaremos la fe para recibir confianza. Si no sabes lo que son estas cosas, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo responder? Moscú 4. Я так понял, что начинается все с условия, Entonces entiendo que cuando esta gente se reunieron en un grupo, cada uno debe pensar no cómo llenar su deseo de recibir. Hay dos preguntas aquí. Yo a veces no siento que realmente nos estamos reuniendo, en primer lugar, y segundo, no puedo pensar en el otorgamiento a los amigos. Rav, bueno, entonces ahora estás viendo que tienes problemas, tienes una dificultad aquí. No tienes un deseo para otorgarle a los amigos, no tienes un deseo para conectarte con los amigos, ni siquiera tienes una sensación que nos estamos conectando, que estamos viniendo a una conexión. Por lo tanto, que tenemos que trabajar en esto. Si tú no lo vas a organizar de una forma concreta, como niños que se reúnen para jugar, entonces jamás ocurrirá. No ocurrirá. Te está diciendo aquí, en una forma muy realista, que nosotros debemos, en forma práctica, llegar a nuevas relaciones entre nosotros, un nuevo mundo. Entonces, ¿cómo es que no construimos esto entre nosotros? Tú necesitas darte cuenta que tú estás en tu vida, es tu vida, deja tu vida, déjalo a un lado, pero aparte de esto están construyendo entre ustedes, entre los amigos, una red nueva de conexiones, y dentro de esa red de conexiones ustedes quieren existir, quieren morar ahí de acuerdo a nuevas leyes, nuevas reglas. Y no importa, no tiene nada que ver con nuestro mundo. No, nosotros tenemos que determinar esas nuevas relaciones entre nosotros.
Eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, por favor, déjanos construir esta red de conexiones y luego te vas a dar cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Y entenderemos, para esto necesitamos esto, para lo otro necesitamos fe, necesitamos lo demás, necesitamos confianza, y luego empezaremos a entender qué es lo que nos falta en la conexión entre nosotros, en este nivel que estamos construyendo en forma artificial. Y más tarde, cuando empecemos a construir esto, veremos cómo en ese nivel tenemos leyes, y estas leyes empiezan a demostrarnos su contenido, cómo determinar esa conexión entre nosotros. Turquía 1. Querido Rab, una pregunta en nuestra decena. ¿Qué exactamente es el temor en este artículo? ¿Debería yo sentir temor por los amigos o sentir temor por mí? El temor que capaz no pueda mantener mi conexión con los amigos para acercarme más al Creador. Rav, what kinds of questions would you encourage between the two? USA Noreste, Rav, ¿qué tipo de preguntas recomienda usted en la decena para entender esto? ¿Qué tipo de conversaciones deberíamos de tener entre nosotros para entender el amor de los amigos? Es una pregunta muy pilla, es una buena pregunta. Al grano, sí. ¿Qué es lo que yo despertaría entre los amigos? ¿Qué es lo que yo despertaría? Todo tipo de preguntas. ¿Cómo podemos construir una red de conexiones entre nosotros? Una red correcta donde podemos empezar a avanzar hacia la revelación de la conexión correcta entre nosotros y el Creador en esta conexión. ¿Qué es el Creador? Si nosotros podemos escrutinar esa red, si más correctamente, con más temor, más confianza, más fuerza de conexión, más amor, entonces, en resumen, al fin y al cabo, detrás de todas estas palabras que tenemos que escrutinar, ¿sí? El contenido de cada palabra, en resumen, ¿qué es lo que queremos? Queremos sentir tal conexión que se llama Boré, Creador. El Creador no existe. Por eso está escrito, tú me creaste a mí, que nosotros construimos una conexión específica, tal que se llama Boré, Creador. Ven y ve. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y todo depende de nosotros. En la medida en que avanzamos, en que buscamos en la conexión entre nosotros. Ahora ha venido el tiempo para que finalmente exijamos qué estamos haciendo de un día en otro. ¿Estamos avanzando en construir esta conexión o no? Entonces, aquí nos está dando ciertos detalles. Temor, honor, amor, acercarnos, fe. Sin embargo, estas palabras son palabras vacías. Realmente, vacías, palabras vacías. ¿Qué es lo que veo en ellas? ¿Qué es lo que entiendo? Temor. Temor está escrito aquí. Temor debería de ir a entender esto. Pero ¿cómo se relaciona conmigo? No existe en mí. ¿Sí? Entonces, hasta que nosotros nos toquemos mutuamente, hasta que nos acerquemos más mutuamente, nada ocurrirá. Entonces, en primer lugar, tenemos que acercarnos. Tratemos de descubrir cuánto nos falta más en esta conexión, ya que en la conexión entre nosotros no tenemos estos puntos de conexión, esos puntos para agarrarnos, ya que en ellos ahí podemos descubrir esa sensación común, colectiva. Esa sensación se llama el Creador, Boure,
ven y ve, nosotros lo creamos, lo recreamos entre nosotros. El creador es el resultado de las conexiones entre nosotros. Es un problema. Entonces, todas esas filosofías, respondiendo preguntas que sí, que no, esto no nos ayudará. Hemos llegado a una situación donde nosotros debemos hacerlo de forma práctica. Se le puede decir al niño cuantas veces tú quieras, cosas sabias, pero lo que el niño ve de la vida, eso es justamente lo que va a entender, lo que va a aprender. Y lo demás lo vamos a olvidar. ¿Cuánto aprendimos en nuestra vida, en los colegios y todo tipo de sabidurías? ¿Qué es lo que nos acordamos? Nada. Porque cualquier cosa que no realmente probaste, que no te tropezaste, no lo aprendiste. Por lo tanto, acercarnos más entre nosotros de forma práctica es la cosa más importante. Romania. Good morning. My question is, what practical preparation we need to do? Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué preparación práctica debemos hacer para poder revelar y lograr lo que escribe este artículo? Raf, si es que nosotros empezamos a acercarnos en forma práctica, en el artículo aquí no menciona acciones prácticas, pero si nosotros empezamos durante el día tratar de acercarnos más en forma práctica y tratar de estar más cercanos, más conectados entre nosotros, entonces empezaremos a sentir que tal vez sí o tal vez no tenemos esos discernimientos. Es como en la familia. Tú quieres acercarte más a tu esposa. ¿Qué tipo de energía, qué tipo de pensamiento, qué tipo de acciones debemos realizar? Esas acciones, las otras acciones, ¿qué tipo de respuesta quieres de ella? Bueno, así justamente es como trabajamos en esta vida, pero con los amigos hay una zona enorme, una zona espiritual donde hay extraños, ¿sí? a otros que son extraños, con quienes te quieres acercar más, con discernimientos espirituales, donde quieres revelar al Creador. Entonces así es. Bueno, Holanda. Buenos días amigos, buenos días Raf. Hablamos durante un periodo de 2 meses sobre el tema de fe por sobre la razón. Todos los estados del vacío, la oscuridad, las resistencias a la conexión, todas estas cosas. Y ahora este artículo introducimos algo no nuevo, pero no hemos hablado mucho sobre este tema, este estado de el temor que necesitamos para llegar a la fe. Ahora, ¿puede usted elaborar si es que hay una estructura o una jerarquía sobre todas estas sensaciones y sentimientos que debemos desarrollar con respecto a la fe por sobre la razón? Raf, busca esto en la conexión entre ustedes, no en las páginas del escrito, en la conexión entre ustedes. La sabiduría de la Kabbalah no es algo que uno aprende de un libro. No tiene que ver con conocer las palabras de corazón, saber cuántas letras hay en un artículo. Tiene que ver más bien con crear el sistema correcto de conexiones entre personas. Lo que necesitan entender es que les falta esto en primer lugar. Cuando nosotros llegamos a establecer la conexión, es con personas que están cercanos el uno al otro
estando en el sistema de Adam Harishon, pero a raíz del rompimiento nos separamos el uno del otro y estamos lejanos y no sabemos cómo acercarnos, ¿sí? Es como con un marido y su mujer. No sabemos cómo acercarnos. ¿Qué puntos de conexión pueden existir entre nosotros? Por lo tanto, está escrito aquí, él dice que hay temor, la falta de confianza, la fe, el amor, todo tipo de acciones que debemos realizar, que se llaman mandamientos, la luz superior que debemos atraer, que se llama la Torah, y eso nos ayudará a conectarnos. Nos explica aquí cómo reunir, conectar, pero debemos empezar a ver si la tenemos, si tenemos esto o no. Si algo falta aquí, debemos empezar a trabajar en esto. Ese es el tema aquí. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Puedo hacer otra pregunta, Rab? Sí. ¿Qué significa la palabra amor en ama a tu prójimo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa este amor? ¿Qué significa amor? Bueno, ¿eres una persona técnica? ¿Cuál es tu profesión? Soy ingeniero, dice. Excelente, dice Rav. Entonces, trata de imaginarte que tú tienes dos ruedas y tú unes esas dos ruedas para que empiecen a operar como una. Entonces decimos que hay una conexión muy estrecha para que se convierten en un sistema en vez de dos sistemas. Y eso es lo que tú llamas amor. Eso se llama amor. Podrías decir, ¿por qué podemos llamarlo así? Que no es solamente un bloque. No, porque un sistema, dentro de ese sistema todavía hay distancia, todavía hay el rompimiento, existe. Una vez eran sistemas separados y ahora esas dos ruedas se conectan por sobre el rompimiento, por sobre la distancia, se reconectan el uno con el otro y por lo tanto su aviud, su espesor, su diferencia, y a pesar de su diferencia ahora están en conexión el uno con el otro como uno, como un sistema. Todo esto construye o genera la sensación del amor en su conexión, ¿sí? Que actúan en forma recíproca. Eso se llama la fe por sobre la razón, porque su razón existe donde cada parte se siente individual y separada. Pero a pesar de esto, se sienten también que son como uno, es decir, el rompimiento que ocurrió al principio de la creación nunca desaparece específicamente a raíz de que ocurrió este rompimiento. Podemos establecer por sobre el rompimiento estas conexiones. Y entonces tenemos esta intensidad de conexión, este poder de conexión 620 veces más grande, teraj, multiplicados por teraj, porque ahora invierten ahí o tienen ahí todo el mal, la separación, todo ese rompimiento que fue revelado. Por lo tanto, la fuerza de la conexión es más grande. Adam Harishon antes del pecado era simplemente como una bestia, pero después del pecado es similar al Creador. De hecho, igual al Creador. Y entonces, conexión por sobre las distancias, ese es todo nuestro trabajo. Y debemos tratar de hablar sobre esto y entender cómo solamente esto se relaciona con la corrección. Mira lo que le falta al mundo hoy. Mira,
¿qué existiría en el mundo si es que la gente no mirara las cualidades externas? Tú eres negro, el otro es amarillo, el otro es blanco, este otro es así, el otro es asá. Si todos entenderíamos que, en primer lugar, todos pertenecemos a un sistema, ¿sí?, del cual ni siquiera puedes sacar o quitar un solo tornillo, porque sin ese tornillo no puede existir ninguna parte del sistema, porque el sistema debe ser entero, debe ser completo. Por lo tanto, debemos de aprender cómo completarnos, ¿sí? Entonces, si la gente pudiera saber esto y comprender esto, entonces, ¿cuán rápidamente el mundo podría llegar al fin de la corrección? Y entonces, tenemos que tratar de estar conectados de esta forma. No tenemos elección. Tenemos que también demostrar un ejemplo. Turquía 2. Yo trato de cancelarme a mí mismo y también debo tratar de amar a mi amigo como a mí mismo. Entonces, ¿cómo puedo hacer estas dos cosas a la misma vez, Rav? Sí, van juntas estas dos cosas de una forma muy precisa, porque a través de anularme a mí mismo, yo me integro en el amor con el amigo. Sí, esto funciona de una forma que esas dos cosas se complementan. Moscú 6. Rav, cuando reunimos esta plegaria común, esta acción debería de conectarnos. Rav, sí, pueden componer una plegaria colectiva en el grupo. Es un ejercicio. Pero lo más importante es trabajar en la conexión y su plegaria al Creador que viene de su corazón. Pueden escribirlo en una forma bonita, en un pedazo de papel, y eso tal vez pueda influir al corazón. Pero para realmente anhelar la conexión entre ustedes y dirigirse al Creador y exigir esto del Creador, esto es lo más efectivo, el trabajo más efectivo que podemos hacer. Alumno, y si una parte de la decena piensan que esto es como una acción religiosa y no necesitamos esta acción religiosa, ¿deberíamos de soltar esto? No, dirigirnos al Creador con nuestras propias palabras es muy bueno, porque es la fuerza superior, es el grado más alto, es la cualidad de otorgamiento, es a quien debemos dirigirnos con su deseo de otorgar, y con su deseo de otorgar van a llegar a Él. Entonces, si le otorgarán, traten. ¿Por qué no? Debemos hacer esto. No es una acción religiosa. Personas religiosas de todas las religiones, cuando ellos se dirigen al Creador, no están pidiendo de su corazón la conexión entre ellos para llegar al grado del Creador, para estarle contento, asemejarnos a Él, etc. No tienen estas cosas. Ellos lo hacen como se le enseñaron, o porque sienten que se sienten mal, ¿sí? Se sienten mal, por lo tanto se dirigen al Creador. Nosotros no nos dirigimos al Creador cuando nos sentimos mal. Nos dirigimos al Creador para poder darle o hacer el bien a Él. Esa es la diferencia. שמעתי עכשיו שאנחנו צריכים לתת דוגמה לכולם. איך Escuché ahora que deberíamos de dar un ejemplo a todos. How do we give example לכל העולם? ¿Cómo podemos dar un ejemplo a todo el mundo?
Rav, nosotros debemos entender que todos nos encontramos en un solo sistema. África, Asia, Estados Unidos, Europa, América. Todos estamos en un sistema. Si yo despierto a mi grupo hacia la conexión y entonces actuamos dentro de ese sistema y ese sistema siente esto, capaz que no esté consciente de esto, pero siente que quiere también llegar a la conexión. Eso es porque nosotros estamos trabajando en un sistema único. Otra pregunta. Terence, Rav, hemos llegado a un estado donde hay una sensación que si el Creador no contesta nuestras plegarias, entonces no hay nada. Requiere mucho esfuerzo, pero ¿qué hacemos? Rav, mira, hoy estamos hablando de un nuevo grado de conexión, un nuevo grado de otorgamiento. Capaz que tú no lo sientes o no lo sienten ustedes, pero durante estos últimos días y hoy hemos empezado a estar más dirigidos hacia una conexión entre nosotros. Estamos tomando un paso y luego otro paso, y verán que también en el mundo habrán ciertos terremotos en el mundo. Entonces, debemos realizar estas acciones, realizar las acciones y simplemente sentir un poco más que debemos de reunirnos, conectarnos y participar en querer sentir ese sistema único. Queremos llegar al estado donde el sistema de Adam Harishon es revelado, es decir, debe ser revelado ahora. Es como con los niños. Cada uno vive en su propia familia, pero más tarde se reúnen y juegan como un grupo, como una unidad. Nosotros hacemos lo mismo. Vivimos en este mundo, pero entre nosotros estamos conectados, unidos, como un grupo de comandos por sobre este mundo. Y construimos una red de conexiones entre nosotros por sobre este mundo. Y dentro de esa red debemos estar conectados en mente, en corazón, en nuestros deseos, en nuestras inclinaciones, en todas estas cualidades de las cuales hablamos, en el temor, en la fe, y descubriremos más. Esos son discernimientos en esa red de conexiones entre nosotros, pero eso es lo que tenemos que imaginarnos, tenemos que visualizar cómo conectarnos todos en ese sistema, en esa red de conexiones por sobre esta tierra. Traten de visualizar esto y de repente empezarán a sentir que esto realmente existe y ahí hay poder. Y el Creador nos está despertando, sosteniéndonos en ese estado. Alumno, Rav, estamos acercándonos más y más, eso está claro, de un día a otro. ¿No se escuchó? Lo que me gustaría preguntar es, ¿qué es lo que deberíamos hacer, Rav? Hoy pensamos sobre la conexión general entre nosotros, cómo formarla, cómo descubrirla, de tal forma
que todos estemos conectados y estamos en un grupo global y todos formamos parte de esa red, ese sistema de conexiones. Y nosotros queremos descubrir de nuestra conexión, a raíz de esta conexión, qué tipo de cualidades existen ahí, qué tipo de inclinaciones, qué tipo de información existe en esta red, en este sistema. Y entonces empezaremos a descubrir qué es la fe, qué es el amor, qué es la conexión, todos estos diferentes discernimientos del que habla aquí, y son cosas totalmente diferentes que en la corporalidad. Se usan las mismas palabras, pero son cosas totalmente diferentes, es decir, el amor y la fe y todo esto. Por lo tanto, primero tenemos que sentir esa red de conexiones, ese sistema, y luego sabremos y entenderemos de qué habla él aquí. Рав, скажите, пожалуйста, в наших ощущениях вот эти три захода, в наших ощущениях... Gracias, Rav. Kiev 2. Por favor, díganos, en nuestra sensación, esas tres reglas, el amor al prójimo, el temor, la fe, ¿qué es lo que conecta entre ellas? ¿Es la luz que reforma o el esfuerzo de llegar a la meta? Rav, te voy a decir una cosa. Cuando yo me conecto con un amigo, me conecto con el Creador. Está escrito que el Creador está entre mí y el amigo. Esa es una instancia. En otra instancia está escrito que el amigo está entre mí y el Creador. A veces aprendemos que el Creador está detrás de cada amigo. Entonces debemos entender aquí que yo no tengo ganas de conectarme con nadie. No quiero pensar en el otro, no quiero conectarme con el otro. Pero si es que yo sé que a través de esto yo me conecto con el Creador, porque así justamente es como Él creó este mundo imaginario. Entonces, por lo tanto, esta es la única forma a través de la cual me puedo conectar con Él. Mira, no hay amigos aquí, todo es una imaginación. El Creador crea toda la realidad, pero yo me puedo conectar con Él. Por lo tanto, yo me conecto con cada uno de tal forma donde mirando esto tienes que mirar esto como el Creador que está enfrente de mí, de uno. Y entonces, de esta forma, si yo me conecto con todos, y aún más los amigos, es decir, este es el Creador que está parado enfrente de mí. Esto se hace más fácil para mí entender esto. Yo siento que en cada momento yo me estoy conectando con el Creador y en todas sus facetas. Y entonces yo puedo establecerme cada vez en una forma en que es más adecuada a Él. Es decir, a través de esto yo cambio. Moscow 5. Moscú 5. Как нам в действиях по объединению не потерять намерение и не превратиться в религиозных, которые делают это механически без намерения? Rav, ¿cómo es que no perdemos la intención a través de las acciones de conexión? Rav, no entiendo tus preguntas. ¿Tú estudias en otro lugar también? ¿De dónde sacas esas preguntas? Con respecto a estas preguntas, ¿por qué me preguntas si es que somos personas religiosas o no? ¿Qué tipo de acciones estás realizando que son igual a los religiosos, como la religión? Estamos hablando sobre la conexión. ¿Dónde escuchaste jamás
con respecto a un grupo religioso que quiere llegar al amor ama a tu prójimo como a ti mismo. No entiendo estas preguntas. ¿De dónde sacas esto? ¿Están conectados con otros? ¿Acaso están estudiando con otros? ¿Tienen miedo de convertirse en religiosos? ¿Por qué? Si son rusos, son turcos. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Ah? Por favor, explícame esto. No entiendo. Tú. Explícame, ¿de dónde sacas este temor de convertirte en un religioso? ¿Acaso yo te estoy jalando hacia la religión? Aquí estamos aprendiendo qué es la plegaria. Una plegaria significa que estamos pidiéndole al Creador que te acerque más a Él, que te corrija, para que puedas amar a los otros. ¿Dónde viste jamás algo entre los religiosos? Y no importa qué religión, todas las religiones son así. Ellas nacieron de la sabiduría de la Kabbalah como un resultado. Los que se conectaron con Abraham y lo siguieron, parte de ellos se conectaron al Creador, los cabalistas, y parte de ellos no se conectaron y se llama la multitud mixta. Por lo tanto, no entiendo de dónde sacas todas estas cosas, teniendo miedo de ser religioso. ¿Qué significa ser religioso? Por favor, explícame, por favor. Explícame. Estaba pensando que cuando ocurrió el rompimiento y la ruina del templo, las acciones sobre la conexión perdieron la intención. Rav, ¿qué ruina, de qué templo estás hablando? ¿El templo corporal o el templo espiritual? ¿Dónde estás? No entiendo qué quieres decir. No estamos hablando de este mundo para nada. Aparte de sensaciones, pensamientos, mente, corazón, toda esta materia que tenemos aquí no existe. No hablamos sobre esto. Solamente lo sentimos en nuestra percepción de la bestia. Miren, amigos, ustedes tienen que estudiar más, tienen que leer más, pensar más. Tienen tales confusiones. Bueno. Rav, ¿cómo podemos ver la imagen espiritual en este puzzle? Rav, asémblalo y lo verás. Alumno, ¿con qué herramientas? Rav, con tus herramientas. Asamblea esto y lo verás. Alumno, cuando yo recibo un puzzle en este mundo, tengo una caja y en la caja está la imagen y tengo las piezas adentro. ¿Cómo lo hacemos en la espiritualidad? Rav, en la espiritualidad tienes que asamblear este puzzle de todos tus amigos. Tienes que conectar todos los corazones en un corazón. Es decir, con un propósito, con una meta. En la decena, a raíz del esfuerzo, una deficiencia de realizar este camino, ¿cómo podemos asumir que el resultado final está en el pensamiento inicial con respecto a esta red entre nosotros? Rav, acciones. Traten de construir una red de conexiones entre ustedes todos los días, emocional, algo completamente que no tiene nada que ver con este mundo, sobre la tierra, como decimos. Debemos cubrir toda la tierra con una conexión virtual entre nosotros.
Cuando sentimos que estamos conectados entre nosotros de tal forma, estrechamente, podemos sentir que el Creador se revela. Alumno, por lo tanto, el resultado final está en el pensamiento inicial. A veces tiene que ver con la intención. Yo debo organizar esta intención, pero vemos en este escrutinio que los que tienen sabiduría en su corazón, ciertamente esto me recuerda sobre la pregunta sobre el puzzle, que esa sensación que queremos tener esa imagen completa, ese dibujo completo. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Sí? No tenemos ese pensamiento superior. ¿Cómo trabajamos con esto que el resultado final está en el pensamiento inicial? Rav, el resultado final está en el pensamiento inicial. Significa que tenemos una conexión total entre nosotros y queremos llegar a esto, queremos visualizar esto. Ese es el significado de estar como un hombre con un corazón, reunir todos nuestros deseos. Bueno, Jadera 1. Rav, en el artículo que recién leímos, hay una situación típica aquí con respecto a muchas cosas. Hay 3 componentes aquí, 3 ingredientes. Está claro que hasta que lo logremos revelar, no entenderemos nada, ¿sí? Pero tengo una pregunta general. Hasta que no reunimos esos 3 componentes juntos, es imposible entender nada, sentir nada. Digamos que tenemos estas 3 cosas como Israel, la luz y el Creador son uno. ¿Es igual que esto? Mira, todo esto es verdad, pero el Creador es el que lo hace. Nosotros solamente necesitamos hacer un esfuerzo. Y hay que hacer un esfuerzo. Y si lo hacemos correctamente o no lo hacemos correctamente, no importa. Lo importante es hacer el esfuerzo. El Creador no necesita nuestro trabajo terminado, completo, bonito. No, Él necesita el esfuerzo que nosotros hacemos. Si es que tomamos a los grandes cabalistas, a los grandes sabios que entendían y ellos construyeron algo, o si tomamos a los niños chiquitos que acaban de comenzar y están en su camino tratando de hacer algo, el Creador espera a esos principiantes que están haciendo esfuerzos y fallan, pero hacen esfuerzos. Él disfruta de ellos y Él quiere que esos pequeños hagan un esfuerzo hacia Él y Él va a volcarse hacia ellos. Él quiere que hagamos algo y no con nuestra inteligencia y no que soy yo y el poder de mi mente, el poder de mi brazo, de mi mano. Entonces no nos acerquemos con inteligencia. Y yo sé que todos ustedes quieren simplemente vestirse en este artículo para entender cómo conectar esta parte con esta otra parte y entender qué va primero. El Señor construye la casa, y si el Señor no construye la casa, todos los trabajadores trabajan en vano. Entonces no puede ser. No, solamente en el esfuerzo, solamente en nuestro deseo. Y nuestro deseo es que allí donde más entendemos que somos incapaces de hacer algo, entonces más pleno nuestro deseo es. En otras palabras, mientras más entiendo que no entiendo, mientras más me doy cuenta que no sé, entonces, pero en esa misma medida yo quiero. Entonces eso es lo que Él espera. Está muy claro, Raúl. La pregunta se refiere más a las cosas que tratamos de explicar afuera. No estamos hablando de nada de lo que está afuera. No estamos hablando de diseminación ahora. Estamos hablando hoy día de cómo conectar nuestros corazones, cómo unir nuestros corazones. Gracias, Ra. Eso es todo. Hebreo 10. Hebreo 10. Adelante, Nia. Una pregunta de Dor dice así: después de adquirir la dimensión superior, las leyes que
sentimos el propósito de la creación, que es hacer bien a sus creaciones. En todas estas tres reglas, y no el asunto del alcance, sino del trabajo, ¿cómo lo alcanzamos al trabajar en la escena? ¿Qué significa alcanzar, Rab? Esto es como de costumbre. Yo trato y hago un esfuerzo y gasto mis energías y obtengo un resultado como respuesta a todo esto. Dijo antes usted que los amigos en Moscú lo ven como un artículo que ponen en todo tipo de ideas de religión y etcétera. Las personas, como dicen, no ves el bosque porque hay muchos árboles. La gente empieza a hablar de la Gemara y la Biblia, pero también de la conexión entre nosotros y todo lo demás vendrá después. Está claro que las confusiones existen, pero aquellos que escribieron la Torah, la Gemara, y todos los libros los escribieron a partir del alcance. No lo escribieron simplemente porque se les ocurrió. Nadie estaba así pensando en qué inventar y se creó todo esto de su mente. No, de la mente de la persona nada puede existir, sino solamente a partir de su deseo, de este deseo corporal. Pero lo que escribieron en estos libros, ellos escribieron sobre el otorgamiento. Ellos alcanzaron el poder del otorgamiento y escribieron sobre esto. Entonces nosotros utilizamos estos libros y lo que ellos dijeron, y ustedes ven lo que ellos dijeron. Ellos no escriben nada excepto el alcance del Creador, nada excepto sobre el otorgamiento. No hay ni otra palabra allí. Sí, pero los detalles, Raf, los detalles, de alguna forma no nos permiten ver todo el asunto. Esto es de acuerdo a tu mente de animal, de acuerdo a tu cabeza de bestia, que tú lo entiendes así como tú lo entiendes. Pero eso ¿qué escriben ellos? Ándale, el estudio de los 10 sefirot y comienza a leer. ¿Entiendes algo? Y no entiendes nada. Entonces, ¿qué quieres? ¿De qué formas que ellos van a irse y dirigirse hacia ti? Que eres aún una bestia. ¿Y qué te pueden decir sobre el mundo espiritual? Nada, porque no entiendes ni siquiera una sola palabra de lo que ellos están hablando, porque no estás en la misma realidad. Estaba hablando de este artículo, Rav. Dice, conexión, no incluyendo la fe y miedo, todas esas cosas. Esto, simplemente conexión en todo, y los detalles llegarán. Es la esencia de él, lo que Rabash trata de decirnos, Rav. ¿Sabes? Hay una frase muy bonita, y va así. El que juzga a los demás está juzgando a través de sus fallas. Bueno, ok, no, tengo ya más energía. Y continuemos algo más. Es un artículo muy poderoso, muy fuerte. Traten de leerlo múltiples veces durante el día y veremos más adelante qué hacer con él. Es un artículo muy especial, está también estructurado de una manera muy bonita. Adelante, Vamos Dudi. a pasar a la siguiente parte de la clase. Antes cantamos Unigum juntos.